Si nosotros realmente somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que tener siempre contentamiento. Debemos poder manejarnos en las buenas y en las malas. Porque si hay un problema, es que lo que hace variar nuestra temperatura espiritual no son solamente las cosas buenas, las cosas malas, sino uno ve más veces de las que quisiera que bendiciones se conviertan entonces en un factor para que a algunos les baje la temperatura espiritual en su vida. Dice la palabra que nosotros no debemos apagar el espíritu. Y en la medida en que nosotros nos mantenemos en esa situación de contentamiento delante del Señor, independientemente de cuál sea nuestra situación, nosotros vamos a sentir que la luz de Dios está brillando, el Espíritu Santo está brillando y está impulsándonos. Pero cuando no lo hacemos, es como estas luces que están aquí, que comenzaran a bajarse y se apagaran y tendemos a quedar en la oscuridad. Pero es algo que es un fruto de lo que sale de mi corazón. Es algo de lo que está en mí. Yo te pregunto, ¿qué tan contento o no estás tú cuando te ves en el espejo? Tú dices, gracias Señor por esta creación hermosa que has hecho. ¿Ah? O cuando te asomas y dices, Señor, ayúdame. ¿Estás contento con quién eres? ¿O empiezas a buscarte defectos? Y ojo, porque aquí quisiera aclarar algo. Una cosa es tener contentamiento independientemente de cuál sea nuestra situación, y otra es ser un conformista. ¿Ok? Uno debe siempre aspirar lo mejor y querer lo mejor, pero tiene que aprender a estar contento cualquiera sea su situación. Hay unos enemigos del contentamiento. Hay algunas cosas que se convierten en enemigos de que uno esté contento todo el tiempo. Por ejemplo, cuando tú te haces expectativas muy grandes de lo que aspiras, de lo que esperas o de lo que deben ser las cosas, muchas veces te va a conseguir con que lo que se alcanza está por debajo de eso, y puede venir entonces esa falta de estar contento. Yo recuerdo cuando nosotros nos mudamos a Maracay, siempre Carlos David jugó béisbol, ¿no? Ahora es que se dedicó al softball ahí. Pero desde muy pequeño, incluso aquí estuvimos involucrados en una organización deportiva de béisbol menor por muchos años. Incluso Leito también estuvo con su hijo en la misma organización. Y cuando nos mudamos a Maracay, bueno, buscamos un equipo de béisbol donde él pudiera jugar. Él estaba en ese momento pasando de categoría, ¿era a juvenil o era junior? Juvenil. Iba a ser su primer año de juvenil. Entonces, bueno, nosotros queríamos buscar un buen equipo para que él estuviera ahí en Maracay. Y hablamos con un primo mío, que se llama Carlos Chacín también, se llama Carlos Manuel Chacín, que vive allá en Turmero. Y él está muy metido en todo lo que es la organización del béisbol allá. Y nos consiguió que Carlos ahí entrara a un equipo de allá de Maracay que era muy bueno. Era un equipo tan bueno, que había ganado campeonatos nacionales, estatales, donde pasaba, bueno, ese equipo incluso tenía peloteros que habían saltado al profesional y a las grandes ligas. Y bueno, llegamos allá y la verdad que yo me sentí un poco raro allí, ¿no? Porque no había empezado la temporada normal del béisbol de ellos,
estábamos jugando unos amistosos y todos los padres y los madres hablaban era de cuando fueran a los nacionales, de cuando se enfrentaran a Carabobo, a Distrito Federal, y decía, oye, pero no hemos arrancado todavía y tienen que pasar por los distritales, por los estatales, para después poder llegar a los nacionales. Pero ellos, bueno, eran tan buenos que ya ellos se veían en los juegos nacionales, ¿no? Bueno, resulta que la temporada pasó y fueron ganando todos los juegos, todos los juegos, y llegó el día de la final. Bueno, perdieron la final de la liga y quedaron como subcampeones, pero no fueron ni siquiera a los juegos distritales. Bueno, eso fue una tragedia en ese equipo que casi que se desmembró completamente. Y más bien nosotros estábamos contentísimos de que habían llegado a la final, de que podían haber participado en la final. Yo me acuerdo cuando jugábamos aquí, bueno, que entrar en el playoff era un logro grandísimo y nos emocionábamos todos. Pero ellos se pusieron esa meta por allá, se creían que estaban sobre todas las cosas y cuando pusieron los pies sobre la tierra, el golpe que se dieron fue tremendo. Y hay muchos que creen que se pueden comer la vida, que pueden hacer lo que sea y que todo lo que se propongan lo pueden lograr. Y en muchos casos puede ser así. El problema está en la actitud del corazón. Y cuando nuestra ambición se pone sobre lo que debe haber en nuestro corazón, entonces comienzan los problemas. El ponerse metas muy altas, muchas veces, si no estamos dirigidos por Dios, esto se convierte en un factor para que nosotros perdamos nuestra paz, para que nosotros perdamos nuestro equilibrio delante de las cosas de Dios. Lo mismo está en poner las cosas muy bajitas, porque ni que pobrecito de mí, ni que soy el papá de los helados, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Dice la palabra en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ninguno entonces debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Y debe pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y incluso dentro de la iglesia llegamos hasta enseñar muchas veces que como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, allí no nos va para nadie y que vamos hablando del éxito, a alcanzar incluso fortunas que, bueno, que todo el mundo se va a quedar mudo con lo que va a pasar. Y resulta que el dinero no es malo. Resulta que el éxito no es malo, es una bendición de Dios. Pero cuando el éxito se convierte en nuestro objetivo, cuando el tener posesiones se convierte en nuestro fin, entonces ahí todo se echa a perder. Y yo les voy a leer un pasaje, 1 Timoteo 6. Y a pesar de que yo utilizo esta versión de Caso la Reina Valera del 60, yo copié aquí la versión de la Biblia en lenguaje sencillo, porque quiero leer las dos. Primero voy a leer aquí en la Reina Valera.